10 minutos antes de que Tecnologías de Riesgo Castillo supusiera anunciarme como su nueva directora de operaciones, el director general me llevó a una sala de conferencias sin ventanas y me dijo que mi ascenso ya no existía. Mi nombre es Lorena Villarreal. Tenía 42 años, era vicepresidenta superior de Operaciones Empresariales y Cumplimiento Normativo, y había pasado 14 años construyendo los sistemas que mantenían viva a Castillo cuando los clientes entraban en pánico, los reguladores llamaban o el software fallaba. Afuera, 600 empleados esperaban en el auditorio. Mi discurso estaba doblado en mi mano. El programa original del evento tenía mi nombre debajo de las palabras anuncio de la directora de operaciones. Esteban Ríos, nuestro director general, no se sentó. La junta directiva ha decidido tomar otra dirección, dijo. Mónica Espinoza, la directora de recursos humanos, estaba de pie junto a él con una carpeta delgada contra su pecho. Ella no me miraba a los ojos. Miré de Esteban a Mónica. La junta lo decidió esta mañana. La mandíbula de Esteban se tensó. El momento no es importante. Esa respuesta me dijo más de lo que él pretendía. 3 semanas antes, la junta había aprobado mi ascenso. Yo había visto el memorándum de compensación firmado. Incluía mi título, salario, aumento de participación accionaria, línea de reporte y fecha de inicio. Josefina Pardo, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos, me había felicitado en persona. Ahora, Esteban actuaba como si nada de eso hubiera pasado. Tomás Cuevas será anunciado en tu lugar, continuó. Él aporta la perspectiva externa que esta empresa necesita. Tomás era un antiguo colega de Esteban y su aliado desde hacía mucho tiempo. Nunca había gestionado nuestros sistemas normativos ni liderado una recuperación importante de clientes. Sin embargo, Esteban esperaba que yo lo presentara. Subirás al escenario como estaba planeado, dijo. Le darás la bienvenida a Tomás y dejarás claro que la transición cuenta con todo tu apoyo. Por un segundo, no escuché nada más que el conducto de ventilación sobre nosotros. La humillación era precisa. Mi equipo estaba afuera esperando para celebrarme. Mi plan operativo estaba cargado en la presentación. Tomás se pararía debajo de mis gráficos, repetiría mi estrategia y aceptaría los aplausos por un trabajo que yo ya había estado haciendo durante años. Mónica finalmente habló. Lorena, necesitamos que te mantengas profesional. La miré. ¿He hecho algo poco profesional? No, dijo rápidamente. Pero este es un momento emocional. Esteban se acercó. No hagas esto más difícil de lo necesario. Fue entonces cuando mi enojo se volvió útil. No levanté la voz ni amenacé con renunciar. Puse mi discurso doblado sobre la mesa y le hice una pregunta. ¿Cuándo votó la junta? Esteban se me quedó mirando. Luego dijo, el apoyo de la junta es claro. Ni una fecha, ni una reunión, ni un voto, solo una oración diseñada para sonar oficial. Asentí una vez y me fui en silencio. El vestíbulo afuera del auditorio estaba casi vacío. A través de las puertas cerradas, escuché al presentador del evento animando a la multitud. Una pantalla sobre la entrada mostraba el logo de Castillo y las palabras, el siguiente capítulo de liderazgo. Faltaban 9 minutos para el anuncio. Entonces pensé en el refinanciamiento. A la mañana siguiente, estaba programado que Castillo cerrara un acuerdo por 3.570 millones de pesos con capitales de inversión hierro. El paquete final del prestamista me nombraba como una ejecutiva operativa clave. También requería que Castillo revelara cualquier cambio importante en el liderazgo antes de que se liberara el dinero. Esteban había cancelado mi ascenso, me había reemplazado con un externo no aprobado y aún esperaba que la empresa cerrara el trato utilizando documentos que describían una estructura de liderazgo diferente. Él pensaba que me había quitado el título. Lo que realmente había hecho era crear un problema de divulgación por valor de 3.570 millones de pesos. Crucé el vestíbulo, me detuve junto a una pared de premios enmarcados y llamé a Josefina Pardo. Ella respondió al segundo tono. Lorena, ¿no estás a punto de subir al escenario? Mi ascenso fue cancelado 10 minutos antes del anuncio, dije. Esteban dice que Tomás Cuevas me va a reemplazar y que la junta cambió de dirección. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Josefina se volvió muy calmada.
dijo Esteban cuando votó la junta. No. ¿Te mostró alguna resolución? No. Dentro del auditorio, la audiencia comenzó a aplaudir. Josefina dijo, no renuncies. No firmes nada. Quédate donde estás. Vi cómo el reloj de cuenta regresiva sobre las puertas llegaba a 0. Luego ella hizo la pregunta que Esteban más debería haber temido. Lorena, ¿me estás diciendo que cambiaron a una ejecutiva clave antes del cierre de mañana sin informar al comité de auditoría? Sí, dije. Los aplausos se hicieron más fuertes y por primera vez esa mañana, entendí algo que Esteban no. Él no había cancelado mi ascenso. Había provocado una investigación. Me quedé en el vestíbulo después de que los aplausos se desvanecieron, con el teléfono aún en la mano. El enojo me golpeaba en oleadas. No porque un título definiera mi valor, sino porque ese ascenso no había sido un favor. Me lo había ganado en habitaciones a las que Esteban rara vez entraba. 2 años antes, el cliente bancario más grande de Castillo había amenazado con terminar su contrato después de que un lanzamiento fallido de software causara retrasos en los reportes en 3 estados. Esteban prometió una solución y luego me entregó la crisis a mí. Pasé 11 días reconstruyendo el plan, coordinando a los equipos legales, de tecnología y de cumplimiento, y llamando al cliente todas las noches hasta que regresó la confianza. 1 año después, un regulador advirtió que nuestros controles de servicio eran demasiado débiles. Rediseñé el proceso. Creé el calendario de riesgos, las reglas de escalamiento y el sistema de revisión ejecutiva que ahora aparecían en casi todas las presentaciones de ventas que daba Esteban. Cuando nuestra plataforma más nueva falló durante su lanzamiento, también la estabilicé. Había estado haciendo el trabajo de una directora de operaciones durante años. Esteban simplemente se había parado más cerca de los aplausos. Josefina seguía en el teléfono. Escucha con atención, dijo. No renuncies. No borres nada. No reenvíes registros a una cuenta personal y no vuelvas a confrontar a Esteban. Voy a abrir una revisión protegida con un asesor legal externo. ¿Debería salir del edificio? No. Si te vas ahora, podrían llamarlo abandono o afirmar que te volviste conflictiva. Regresa al evento. Mantén la calma. Déjalos hablar. El consejo era difícil pero correcto. Terminé la llamada, me arreglé el saco y entré por las puertas traseras. Tomás Cuevas ya estaba en el escenario. Estaba de pie junto a Esteban debajo de una pantalla que mostraba el modelo operativo que yo había escrito. La primera diapositiva usaba mi frase exacta, una empresa, un sistema de control, un responsable claro para cada riesgo. Tomás sonrió como si las palabras fueran suyas. Mi primera prioridad, dijo, será aportar disciplina y responsabilidad a las operaciones de Castillo. Varias personas cerca de mí miraron en mi dirección. Ellos sabían quién había construido esas operaciones. Algunos parecían confundidos, otros parecían avergonzados por mí. Luego, Esteban dio un paso adelante. La Junta llevó a cabo un proceso cuidadoso, dijo, y seleccionó por unanimidad a Tomás para liderar nuestro próximo capítulo. Esa oración lo cambió todo. Esto ya no era solo un ascenso robado. Si la Junta no había votado, Esteban acababa de mentirle a 600 empleados. La misma historia podría llegar a nuestros directores, al prestamista y a los clientes principales. Me quedé sentada durante el resto de la transmisión sin moverme. Cuando terminó, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Tomás. Excelente evento. Por favor envía tus archivos de transición, mapas de clientes, calendario de riesgos y la lista actual de escalamiento antes del final del día. Espero con ansias que trabajemos juntos. Su alegría era impresionante. Siguió una segunda notificación. Mónica había cambiado mi título en el directorio de empleados, ya no aparecía como la futura directora de operaciones, pero cuando revisé el sistema de aprobación ejecutiva, mi autoridad legal de firma permanecía. Esa discrepancia importaba. 10 minutos después, el director de finanzas Leonardo Barrera me envió la carpeta final de refinanciamiento. Lorena, por favor revisa y firma el certificado de continuidad operativa antes del mediodía. Hierro necesita el paquete hoy. Abrí el certificado.
Mi nombre aparecía debajo de una declaración que confirmaba que la estructura de liderazgo de Castillo permanecía sin cambios y que yo ejercería como directora de operaciones después del cierre. Esteban quería que Tomás recibiera el título. Quería que yo conservara la responsabilidad y quería que Hierro liberara 3.570 millones de pesos utilizando un documento que ya no era cierto. Leí el certificado 2 veces. Luego agregué una oración en la página de la firma. No es exacto según lo redactado. La estructura gerencial cambió antes del cierre y requiere revisión. Guardé una copia fechada en el sistema de la empresa y se la devolví a Leonardo. No acusé a nadie. No me negué a cooperar. Simplemente me negué a certificar un hecho falso. Fue entonces cuando la traición dejó de tratarse de orgullo. Esteban había construido su plan en torno a una suposición. Después de quitarme el ascenso, todavía podría usar mi credibilidad. Estaba a punto de aprender que mi firma no le pertenecía a la empresa. Le pertenecía a la verdad. Para las 10:30 de esa mañana, Tomás me había enviado 3 mensajes sobre el certificado. El primero era amistoso. El segundo era firme. El tercero decía, esto debe firmarse antes del almuerzo. No podemos permitir que una decepción personal interfiera con una transacción importante de la empresa. Esa oración me dijo exactamente cómo Esteban y Tomás planeaban plantear el problema. Si yo firmaba, usarían mi nombre para proteger su decisión. Si me negaba sin dar explicaciones, dirían que estaba siendo emocional y obstructiva. Así que hice lo que había hecho en cada crisis en Castillo. Desaceleré el problema y separé los hechos de la presión. Capitales de Inversión Hierro no le estaba prestando a Castillo 3.570 millones de pesos basándose en un logotipo y un apretón de manos. Sus abogados habían pasado meses estudiando nuestras finanzas, contratos, sistemas y estructura de liderazgo. Durante esa revisión, habían identificado a ciertos ejecutivos cuya salida o destitución podría cambiar el riesgo de la empresa. Yo era una de ellos. Mi función abarcaba la entrega a clientes, los reportes normativos, la respuesta a crisis, las fallas de servicio y el proceso de control que conectaba a los 4. En términos simples, cuando algo se descomponía en toda la empresa, mi equipo lo encontraba, lo medía y se aseguraba de que las personas adecuadas lo arreglaran. Los términos de cierre de Hierro decían que Castillo tenía que revelar cualquier cambio importante en la gerencia antes de que se liberaran los fondos. El certificado en mi pantalla era una simple declaración de la verdad que confirmaba que la empresa todavía operaba de la manera que se le había dicho a Hierro. No era un truco técnico. No era venganza. Era un documento que preguntaba si los hechos seguían siendo ciertos. Y no lo eran. 3 contratos importantes de clientes creaban el mismo problema. Cada uno me nombraba como patrocinadora ejecutiva para la gobernanza de servicios. Si Castillo cambiaba quién tenía esa autoridad, los clientes tenían que ser notificados. El más grande era el Banco de la Sierra. Su renovación tenía un valor de 646 millones de pesos, y su contrato le permitía al banco pausar las negociaciones si Castillo presentaba un cambio importante en la supervisión. Tomás no sabía eso. Esteban debió haberlo sabido. Abrí el portal de la junta directiva utilizando el acceso que todavía tenía como funcionaria ejecutiva. El memorándum oficial del ascenso estaba exactamente donde había estado 3 semanas antes. Llevaba la fecha de aprobación, los términos de compensación, la concesión de acciones, la línea de reporte y las firmas digitales de la junta. Busqué cualquier cosa que lo revirtiera. No había ningún voto posterior, ningún consentimiento por escrito, ninguna resolución enmendada, ningún registro que nombrara a Tomás como director de operaciones. El único archivo nuevo era una agenda revisada del evento subida a las 11:47 de la noche anterior. Abrí su panel de información. El historial del archivo mostraba que Mónica había reemplazado mi nombre con el de Tomás después de que los materiales de la junta ya estuvieran bloqueados. Mi teléfono sonó. Era Josefina. El asesor legal externo ha revisado el registro de la junta, dijo. No hubo ninguna votación para revertir tu nombramiento. Miré el memorándum firmado en mi pantalla. Entonces Esteban anunció algo que la junta nunca aprobó. Sí. Y podría estar intentando cerrar el financiamiento sin revelarlo. Me pidió que preparara una línea de tiempo basada en los hechos.
Sin conjeturas, sin lenguaje emocional, solo fechas, documentos, declaraciones y acciones. Conserva cada solicitud vinculada a tu firma, agregó. Y no le des a nadie una razón para afirmar que te estás negando a hacer tu trabajo normal. Entiendo. Después de la llamada, guardé el historial del archivo, el memorándum aprobado y la solicitud del certificado dentro de la carpeta legal protegida de la empresa. No eliminé nada del sistema. No me comuniqué con el prestamista. No le advertí a Tomás. Simplemente me aseguré de que la verdad no pudiera desaparecer. Él había asumido que la autoridad se transfería con el anuncio. No era así. Mis derechos de aprobación provenían de resoluciones de la Junta, términos del prestamista y contratos de clientes. Un micrófono podría darle aplausos a Tomás, pero no podría reescribir esos registros, y la confianza de Esteban no podría hacer que un certificado inexacto se volviera verdadero. A las 11:36, Tomás apareció en la puerta de mi oficina. No tocó. Puso un certificado impreso sobre mi escritorio y empujó un bolígrafo hacia mí. Fírmalo, dijo. Necesitamos esto antes del almuerzo. Miré la línea de la firma y luego lo miré a él. Por primera vez desde el anuncio, no estaba sonriendo. Y por primera vez, creo que entendió que el título que Esteban le dio no incluía la única cosa que todavía necesitaban de mí. No tomé el bolígrafo. En su lugar, le di la vuelta al certificado para que Tomás pudiera ver la oración que yo había agregado. La gerencia cambió antes del cierre, dije. El documento necesita reflejar eso. Sus ojos se movieron a través de la página. No cambió nada sustancial. Fuiste anunciada como directora de operaciones esta mañana y todavía estás aquí. Eso no es lo que dice este certificado. Tomás apoyó ambas manos sobre mi escritorio. Lorena, esta empresa ha pasado meses logrando que se apruebe este financiamiento. No seas la persona que lo ponga en riesgo. Entonces corrijan el documento antes de que alguien lo firme. Él recogió el papel. Esteban dijo que eras práctica. Lo soy. Se fue sin responder. En el momento en que se cerró la puerta, abrí un archivo nuevo y comencé a construir una línea de tiempo. Lo traté como una revisión de fallas de un cliente. Cada evento necesitaba una fecha, una fuente y un efecto claro. Primero estaba la aprobación por escrito de la Junta sobre mi ascenso. Luego el programa original del evento, seguido de la cancelación privada de Esteban 10 minutos antes del anuncio, luego su afirmación pública de que Tomás había sido seleccionado a través de un proceso unánime de la Junta. Luego el cambio de Mónica en el directorio de empleados. Luego el certificado de refinanciamiento que aún me describía como la futura directora de operaciones. Incluí mi llamada a Josefina y la hora exacta en que marqué el certificado como inexacto. Adjunté únicamente los registros que se me permitía usar, mensajes que me habían enviado, notificaciones de la Junta, cronogramas de clientes, documentos de cierre y registros vinculados a mi cuenta. No busqué archivos privados ni copié registros en un dispositivo personal. Sus acciones llegaban solas a mi bandeja de entrada. Al principio de la tarde, comenzó la represalia. Mónica me eliminó de 2 reuniones ejecutivas a las que había asistido durante años. Una cubría la entrega a clientes. La otra cubría el riesgo normativo. Luego, nuestro director de seguridad de la información me llamó. Tomás solicitó tus permisos de aprobación. Dijo que quiere que se transfieran hoy. ¿Puedes hacer eso? No sin el consentimiento del comité de auditoría. Esos permisos incluyen autorizaciones normativas. Entonces sigo la política. Ya denegué la solicitud. El sistema lo registró. Otra pieza entró en la línea de tiempo. Unos minutos más tarde, Leonardo Barrera entró en mi oficina y cerró la puerta. Esteban me dijo que trate el nombramiento de Tomás como administrativo hasta que se cierre el financiamiento. Le pregunté, ¿qué significa administrativo? Significa que quiere que se libere el dinero antes de que alguien pregunte si los documentos de liderazgo cambiaron. ¿Pondrás eso por escrito? Aún no. Esteban controlaba los presupuestos, los bonos y los nombramientos ejecutivos. Leonardo entendía el riesgo. No estaba listo para enfrentarlo. Entonces conserva cada versión de los documentos de cierre. Él me estudió detenidamente.
¿Qué estás haciendo, Lorena? Asegurándome de que la empresa diga la verdad. Después de que se fue, envié 2 correos electrónicos cortos. Le pedí a Esteban que confirmara la fecha y el método de la votación de la junta que canceló mi ascenso. Le pregunté a Mónica si Hierro y los clientes nombrados habían sido notificados. Esteban respondió: el apoyo de la junta hacia Tomás está sobreentendido. Por favor, enfócate en una transición cooperativa. Mónica contestó: la notificación no es requerida en esta etapa porque el cambio no es sustancial. Habían evadido las preguntas y lo habían hecho por escrito. Tomás envió el certificado de nuevo a las 4:15. Estos son solo títulos, escribió. Tus deberes siguen siendo sustancialmente los mismos. Firma y devuelve. Le respondí que la estructura de reporte ya no era exacta. Me ofrecía revisar una divulgación corregida que identificara el anuncio de Tomás y explicara mi autoridad actual. Tomás se negó. No es necesaria ninguna divulgación adicional. También guardé eso. Cerca del final del día, Josefina me dijo que se estaba programando una sesión especial de la Junta y que se había contratado a un asesor independiente. Me instruyó a seguir realizando mi trabajo de rutina mientras la revisión permaneciera confidencial. Así que lo hice. Respondí los correos de los clientes, aprobé las acciones válidas y le envié a Tomás los materiales de transición ordinarios que él tenía derecho a recibir. No le di a Esteban ningún estallido de ira que pudiera usar en mi contra ni le di a Mónica ningún problema de conducta para incluir en mi expediente. Confundieron ese silencio con rendición. A las 6:12 de esa tarde, un abogado del bufete externo me envió una solicitud segura. Por favor, proporcione el paquete original de la Junta y cada versión del certificado de continuidad operativa. Leí la oración 2 veces. La llamada desde el vestíbulo había ido más allá de una queja privada. Ahora el asesor externo estaba abriendo el registro. A la mañana siguiente, Esteban entró a la Asamblea General de la empresa como si no hubiera pasado nada. Estaba sonriendo. Tomás estaba sentado a su lado en la primera fila, usando un traje azul marino nuevo y el tipo de confianza que viene de recibir autoridad antes de ganársela. Una pantalla gigante detrás de ellos mostraba el modelo operativo que yo había pasado 6 meses construyendo. El primer gráfico era mío. El lenguaje era mío. Incluso la secuencia de riesgos era mía. Esteban señaló hacia Tomás y dijo: este plan refleja la disciplina y el pensamiento fresco que él aporta a Castillo. Observé desde un lado de la sala mientras las personas que sabían la verdad mantenían sus rostros inexpresivos. Tomás tomó el micrófono. Tenemos demasiadas capas, dijo. Demasiada revisión, demasiada indecisión. Luego anunció recortes inmediatos en el control de calidad y en la revisión de riesgos de los clientes. Los describió como medidas de eficiencia. En realidad, eliminaban los controles exactos que Hierro había examinado durante la diligencia debida. Los recortes hacían que sus números se vieran más limpios. También hacían que la empresa fuera menos segura. Más tarde esa mañana, Tomás lideró una llamada con el Banco de la Sierra. Su director de riesgos, Martín Beltrán, preguntó si el cambio de liderazgo afectaba al equipo de gobernanza de servicios. Tomás respondió demasiado rápido. Nada ha cambiado en esencia. Lorena continuará brindando la misma supervisión bajo mi dirección. Hubo una pausa. Luego Martín preguntó: Lorena, ¿puedes confirmar eso? Todos en la llamada esperaron. Podría haber avergonzado a Tomás. Podría haberle dicho al Banco de la Sierra que él no tenía la aprobación de la Junta ni ninguna autoridad legal sobre mi rol. En lugar de eso, dije, todos los avisos formales de gobernanza pasarán por el proceso legal de Castillo. Hasta entonces, puedo confirmar que sigo siendo responsable de mis deberes existentes y aprobados. Martín no sonaba tranquilo. Por favor, envíen una confirmación por escrito de la estructura de autoridad actual, dijo. Después de la llamada, Tomás cerró la puerta de la sala de conferencias. Hiciste que eso sonara inestable. Respondí con precisión. Podrías haberme apoyado. No puedo confirmar algo que la Junta no ha aprobado. Su rostro se tensó. Estás creando un problema donde no existe ninguno. Para el mediodía, Esteban creó uno él mismo. Me llamó a su oficina y puso otro certificado de continuidad sobre el escritorio.
Esta versión llevaba la fecha del día anterior. Necesito esto firmado ahora, dijo. El certificado declaraba que no había ocurrido ningún cambio sustancial en el liderazgo antes del cierre. Miré la fecha. Esto tiene una fecha anterior. Refleja la realidad del negocio. No refleja lo que sucedió. Mónica estaba sentada cerca de la ventana con un documento preparado en su regazo. Me lo entregó. Era un borrador de advertencia de desempeño. Me acusaba de retrasar el refinanciamiento, resistirme a una transición legal y negarme a apoyar al director de operaciones designado por la Junta. Esa frase importaba. Designado por la Junta. No había habido ningún nombramiento. Están documentando una afirmación que las actas no pueden respaldar, dije. Los labios de Mónica se presionaron formando una línea. Esta es tu oportunidad para corregir tu comportamiento. Dejé ambos documentos sin firmar. Leonardo recibió el mismo certificado con fecha anterior. Esta vez se negó a refrendarlo. Colocó el original en el archivo de finanzas y registró quién lo había entregado. Tomás respondió intentando apartar a Leonardo del proceso de cierre. Esa solicitud fue directamente a Josefina. Para el final del día, el Banco de la Sierra envió una exigencia formal de confirmación por escrito sobre mi autoridad. Un segundo cliente preguntó si Castillo había cambiado su equipo de gobernanza de servicios. Esteban le dijo al departamento legal que tratara ambas preguntas como rutina. No eran rutina. Eran las primeras grietas en la historia que él había creado. Esa noche, el asesor externo recibió el certificado antedatado, la advertencia de Mónica y un correo interno de programación que cambió todo el caso. Mostraba que Esteban planeaba despedirme la mañana siguiente al cierre del financiamiento. Habían planeado quitarme el título, usar mi firma, cobrar el dinero y eliminarme antes de que pudiera objetar. Por primera vez, la traición se sintió más fría que personal. Había sido planeada como una transacción. Esteban no había juzgado mal mi reacción. Había contado con mi lealtad. Durante 14 años, yo había protegido a Castillo de los daños antes de que nadie más lo notara. Él creía que lo protegería una vez más, incluso si hacerlo significaba ayudarlo a borrarme por completo. El refinanciamiento se congeló antes del mediodía del día siguiente. Capitales de Inversión Hierro no acusó a Castillo de fraude. Sus abogados utilizaron un lenguaje más tranquilo, lo que hizo que la situación fuera más grave. Suspendieron el cierre hasta que hubiera una explicación por escrito del cambio de liderazgo, certificados corregidos y una confirmación del Comité de Auditoría y Riesgos. La empresa esperaba que llegaran 3.570 millones de pesos esa mañana. En su lugar, cada ejecutivo recibió un correo electrónico diciendo que los fondos no serían liberados. Para las 10 de la mañana, la puerta de la oficina de Esteban estaba cerrada. Para las 10:15, Mónica estaba cancelando reuniones. Tomás caminaba de un lado a otro entre las salas de conferencias con el teléfono pegado a la oreja. A las 11, Esteban me mandó llamar. Mónica ya estaba dentro. Un acuerdo grueso descansaba sobre la mesa. Esteban hizo un gesto hacia la silla. Podemos resolver esto hoy. Me quedé de pie. Deslizó el acuerdo hacia mí. El pago era grande, más de 2 años de salario más parte de las acciones que me habían prometido. A cambio, tenía que declarar que había elegido hacerme a un lado por razones personales. También tenía que retirar mi queja, aprobar el certificado de continuidad original y aceptar no cuestionar el nombramiento de Tomás. No era una indemnización por despido. Era una oferta de compra por mi silencio. Esteban suavizó su voz. Has tenido una carrera sólida aquí. No hay razón para que esto se vuelva destructivo. Estoy de acuerdo. Entonces firma. Reporté una preocupación de gobernanza bajo la política de la empresa. Ese reporte está protegido. No lo retiraré y no aprobaré un certificado que sé que es inexacto. Mónica se inclinó hacia adelante. Rechazar una resolución razonable podría afectar cómo la Junta ve tu conducta. Por favor envíen cualquier solicitud adicional por escrito. La expresión de Esteban cambió. ¿Crees que Josefina puede protegerte para siempre? Creo que el registro puede hablar por sí mismo. Dejé el acuerdo sobre la mesa.
Al otro lado del edificio, Tomás estaba teniendo su propio problema. Seguridad de la Información se había negado de nuevo a transferir mis permisos normativos. Acusó al equipo de seguridad de insubordinación y exigió acceso de emergencia. El director de seguridad le pidió la resolución de la junta que autorizaba la transferencia. Tomás no tenía ninguna. Su solicitud fue denegada y registrada por segunda vez. Luego, el Banco de la Sierra emitió una notificación formal de subsanación. Le daba a Castillo un periodo limitado para explicar el cambio de liderazgo y confirmar quién tenía autoridad sobre la gobernanza de servicios. Si la empresa fracasaba, el Banco de la Sierra podría pausar su renovación de 646 millones de pesos. Las noticias del financiamiento congelado comenzaron a moverse por la oficina. No se había hecho ningún anuncio público, pero los empleados sabían leer los calendarios. Veían a los ejecutivos desaparecer en reuniones legales. Veían fracasar las solicitudes de acceso de Tomás. Notaron que su título aparecía en el directorio mientras que el sistema de aprobación aún lo rechazaba. El ascenso que había parecido definitivo en el escenario ahora parecía extrañamente temporal. El asesor independiente pasó la tarde comparando los registros de la Junta. Esteban había presentado un paquete que parecía respaldar el nombramiento de Tomás, pero no era el mismo paquete almacenado en el portal oficial de la Junta. Faltaba una diapositiva. La diapositiva eliminada identificaba mi rol de continuidad como una condición del refinanciamiento. Explicaba que cualquier cambio en mi posición tenía que ser revelado a hierro antes del cierre. Los registros del sistema mostraban cuándo había sido alterado el archivo y qué oficina ejecutiva lo había subido. El calendario de Mónica creó otro problema. Sus notas enumeraban una revisión del anuncio de liderazgo con Esteban y Tomás, pero ninguna reunión de la Junta, consentimiento por escrito o voto de los directores. A las 4:30, Josefina ordenó una sesión de emergencia de la Junta para la mañana siguiente. El asesor externo me instruyó a llevar la carpeta de financiamiento original, mi línea de tiempo, el certificado sin firmar y cada solicitud por escrito para cambiarlo o antedatarlo. Esteban se movió primero. Llamó a varios directores y les dijo que yo estaba saboteando a la empresa porque había perdido un ascenso. Según él, yo había asustado al prestamista, confundido a los clientes y me había negado a una transición normal. Todavía creía que la confianza podía reemplazar a las pruebas. A la mañana siguiente, entré a la sala de juntas llevando una carpeta de argollas y un folder delgado. Esteban estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa. Mónica y Tomás estaban a su lado. Leonardo estaba sentado solo cerca de la pared. Josefina estaba a la cabeza. En la pantalla grande detrás de ella, 3 abogados de hierro ya estaban esperando. Nadie habló mientras tomaba en silencio la silla vacía directamente frente a él. Ese fue el momento en que Esteban finalmente dejó de sonreír. Josefina esperó hasta que se cerró la puerta de la sala de juntas antes de comenzar. El aire se sentía frío a pesar de las luces brillantes sobre nosotros. Esta es una sesión especial de la Junta, dijo. El asesor externo liderará la revisión. Nadie interrumpirá a un testigo, alterará un documento ni se irá sin permiso. Esteban soltó una pequeña risa. Esto es innecesario, dijo. Lorena está molesta porque la Junta eligió a alguien más. Ha convertido una decisión de liderazgo en una crisis. Mónica asintió con la cabeza. El ascenso nunca fue definitivo. Tomás se reclinó hacia atrás. Pedí una transición normal. Ella se negó a cooperar. Mantuve mis manos sobre la carpeta. Josefina miró a Esteban. Tendrás tiempo para responder. Lorena, comienza con el primer evento documentado. Abrí la carpeta en el memorándum firmado por la Junta. 3 semanas antes del anuncio, la Junta aprobó mi nombramiento como directora de operaciones. El memorándum incluye el título, la compensación, la concesión de acciones, la línea de reporte y la fecha de vigencia. El asesor externo puso el documento en la pantalla. Mónica se movió en su asiento. Pasé al programa original del evento. Mi nombre aparecía debajo del anuncio de la directora de operaciones. Luego mostré la versión revisada que se había subido la noche anterior con el nombre de Tomás reemplazando al mío. El historial del archivo muestra que el cambio se hizo desde la oficina de Mónica después de que el paquete de la Junta estuviera bloqueado.
Mónica miró hacia Esteban, pero él no le devolvió la mirada. Continué. A las 8:50 de esa mañana, Esteban me dijo que el ascenso estaba cancelado. Dijo que la Junta había cambiado de dirección. Le pregunté cuándo votó la Junta. No dio ninguna fecha. Esteban levantó la mano. Porque la decisión fue apoyada de manera informal. La voz de Josefina cortó a través de la sala. No hubo ninguna reunión informal de la Junta. Él bajó la mano. Mostré la transcripción de la transmisión, incluyendo la declaración de Esteban de que Tomás había sido seleccionado por unanimidad. Luego puse el certificado de continuidad a su lado. Este documento aún me identificaba como la futura directora de operaciones y me pedía que confirmara que la estructura de liderazgo no había cambiado. No bloqueé el financiamiento. Marqué el documento como inexacto y me ofrecía revisar una divulgación corregida. El abogado principal de Hierro habló desde la pantalla. Si Castillo hubiera revelado el cambio cuando ocurrió, podríamos haberlo revisado antes del cierre. El problema no fue la negativa de la señorita Villarreal. El problema fue el intento de certificación de que nada había cambiado. Leonardo fue llamado a continuación. Esteban me instruyó a tratar el nombramiento de Tomás como administrativo hasta que llegaran los fondos. Dijo que limpiaríamos los documentos más tarde. Esteban se volvió hacia él. Eso no es lo que quise decir. Leonardo abrió el registro del archivo de finanzas. Este es el certificado con fecha anterior que se entregó en mi oficina. Me niego a refrendarlo. Siguieron los registros de seguridad de la información. Mostraron los 2 intentos fallidos de Tomás por tomar mis permisos normativos sin la aprobación del comité de auditoría. La notificación de subsanación del Banco de la Sierra apareció después. Demostró que el cambio de liderazgo le importaba a un cliente principal. Luego, el asesor externo abrió el paquete alterado de la Junta. La diapositiva de riesgo que faltaba apareció junto a la versión que Esteban había presentado. Declaraba que mi rol de continuidad era parte de la revisión de Hierro y que cualquier cambio tenía que ser divulgado. El rostro de Esteban perdió color. Se interrogó a Tomás sobre cuándo se le había ofrecido el puesto por primera vez. Intentó evadir la respuesta. Esteban y yo tuvimos discusiones generales. ¿En qué fecha?, preguntó el asesor. Tomás miró los documentos. Luego a Esteban. 2 semanas antes del anuncio. Un director se inclinó hacia adelante. Antes de que aprobáramos a Lorena. Tomás tragó saliva. Sí. Esteban dijo que la Junta aceptaría el cambio después. Mónica se apresuró a protegerse a sí misma. Afirmó que solo había seguido instrucciones y que creía que la Junta había aprobado a Tomás. El asesor externo mostró sus correos electrónicos. Uno la mostraba reemplazando mi nombre. Otro la mostraba redactando mi advertencia de desempeño antes de que me negara a firmar el certificado. Preparaste una represalia por adelantado, dijo Josefina. Mónica no tuvo respuesta. Finalmente, Josefina puso en la pantalla la marca de tiempo de mi llamada desde el vestíbulo. Ocurrió antes del retraso del prestamista, los avisos a los clientes, la disputa por el acceso y cualquier afirmación de que yo estaba obstruyendo a la empresa. Mi primera acción, dije, fue reportar el problema a la funcionaria adecuada de la Junta. No me comuniqué con el prestamista ni con ningún cliente. Le pedí a la empresa que corrigiera su propio registro. Esteban se quedó mirando fijamente la mesa. Su defensa dependía de hacerme ver emocional. La línea de tiempo hizo que eso fuera imposible. Josefina les pidió a Esteban, a Mónica y a Tomás que salieran. Esteban se puso de pie lentamente. Están cometiendo un grave error. Josefina lo miró a los ojos. Eso es lo que estamos aquí para determinar. Seguridad desactivó su acceso antes de que la puerta se cerrara. Luego, Josefina se volvió hacia mí. El financiamiento está congelado. 2 clientes necesitan respuestas y nuestra autoridad operativa no está clara. ¿Qué necesitas para estabilizar a la empresa? Por primera vez en toda la semana, nadie me pedía que me defendiera. Estaban esperando que yo liderara. La Junta no me preguntó cómo quería que castigaran a Esteban. Josefina preguntó qué tenía que suceder antes de que Castillo pudiera abrir de manera segura a la mañana siguiente.
Esa pregunta mantuvo la reunión enfocada en la reparación, no en la venganza. Les di una lista. Primero, Hierro necesitaba una divulgación corregida firmada por el Comité de Auditoría y Riesgos. Segundo, el Banco de la Sierra y los otros clientes afectados necesitaban un aviso directo de la disputa de liderazgo. Tercero, los recortes de Tomás al control de calidad y a la revisión de riesgos de clientes debían suspenderse. Finalmente, nadie podría cambiar la autoridad ejecutiva sin la aprobación verificada de la Junta. Leonardo apoyó el plan. El asesor externo agregó una orden de preservación que cubría correos electrónicos, archivos de la Junta, registros de acceso y registros financieros. Antes de que terminara la reunión, la Junta puso a Esteban bajo licencia administrativa. Mónica fue apartada de las decisiones relacionadas con los empleados. El nombramiento de Tomás fue suspendido porque ninguna acción válida de la Junta lo respaldaba. Fui nombrada directora de operaciones interina hasta que finalizara la investigación. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé largas horas. Me uní a las llamadas con los abogados de Hierro y expliqué exactamente qué había cambiado. No oculté el conflicto ni culpé a la confusión. Les mostré el cuadro de autoridad corregido, los controles restaurados y el plan de supervisión de la Junta. Martín Beltrán abrió nuestra llamada con una oración. No nos preocupa que su empresa haya tenido una disputa interna. Nos preocupa que los altos líderes hayan intentado ocultarla. A mí también, dije. Expliqué cuándo había reportado el problema, por qué me negué a firmar el certificado y qué controles estaban ahora implementados. También ofrecí informes semanales de gobernanza durante la renovación. Luego él dijo, esa es la primera respuesta clara que hemos recibido. El Banco de la Sierra mantuvo activa la renovación. La investigación terminó poco después. Confirmó que Esteban había cambiado el anuncio de liderazgo sin la aprobación de la Junta, había hecho declaraciones falsas a los directores, había apoyado represalias en mi contra y había intentado completar el financiamiento con documentos inexactos. La Junta lo destituyó con causa justificada. Mónica fue despedida por ayudar a crear el registro falso y por preparar medidas disciplinarias antes de que yo hubiera hecho algo incorrecto. El nombramiento de Tomás fue rescindido formalmente. Se fue después de que el asesor externo completara su revisión. El hombre que se había parado en el escenario debajo de mi trabajo duró menos de un mes en un rol que nunca había ocupado legalmente. Fui formalmente nombrada directora de operaciones con el salario, las acciones y la línea de reporte aprobados en el memorándum original. Mi acuerdo me dio acceso al Comité de Auditoría y Riesgos. También impedía que cualquier director general me despojara de mis deberes mientras continuara usando mi firma o autoridad. Leonardo se mantuvo como director de finanzas. El equipo de seguridad mantuvo el control del acceso normativo. Los puestos de calidad y de riesgo del cliente que Tomás había intentado recortar fueron restaurados. El refinanciamiento se cerró con documentos corregidos y divulgación completa. Un mes después del primer anuncio, Castillo llevó a cabo otra transmisión de liderazgo en el mismo auditorio. Me paré en el vestíbulo donde Esteban había cancelado mi ascenso. Los empleados pasaban por las puertas, hablando en voz baja mientras encontraban sus asientos. En un tablero de anuncios cerca de la entrada, alguien había dejado el programa impreso original. Mi nombre todavía era visible debajo del anuncio de la directora de operaciones, pero se había dibujado una línea oscura sobre él. Me detuve a mirarlo. Durante semanas, esa línea había representado lo que Esteban creía que podía hacerme. Una decisión, un anuncio, un reemplazo y 14 años de trabajo desaparecerían, pero un nombre tachado no era el voto de una junta. Un anuncio en el escenario no era autoridad legal y la presión no era la verdad. Josefina entró al vestíbulo. «Están listos para ti», dijo. Esta vez, no llevaba un discurso escrito para agradecer a Esteban. Caminé hacia el auditorio mientras Josefina anunciaba la decisión unánime de la junta. La sala se puso de pie antes de que yo llegara al escenario. No busqué el antiguo asiento de Esteban. Miré a mi equipo. Estaban de pie. La verdadera victoria no fue que Esteban perdiera su puesto o que Tomás perdiera un título que nunca se ganó. Fue que Castillo sobrevivió sin pedirme que protegiera una mentira. Habían creído que mi lealtad me hacía fácil de usar. Aprendieron que la lealtad sin la verdad es solo obediencia, y yo nunca había confundido las dos cosas.
10 minutos antes del primer anuncio, creyeron haber borrado mi futuro. Una llamada tranquila desde el vestíbulo obligó a todos a ver quién había puesto verdaderamente en riesgo a la empresa.